fue un revuelo nacional, porque la ASFI presentó un proceso que sorprende a todos. Ellos dicen, argumentando lo que dijo Juan Carlos Villafuerte, tiktoker conocido a nivel nacional, y que hablaba en estos términos: señores, peligran los bancos de Bolivia, ya no pueden ustedes tener su dinero guardado en los bancos. Si dejan ustedes su dinero guardado en cualquier institución bancaria, y menciona varios bancos, lo más probable es que ustedes estén perdiendo esa plata. Saquen sus ahorros de los bancos. Pero esto fue el argumento que usó la ASFI para poder llevar adelante un proceso y finalmente una sorpresiva aprehensión del tiktoker boliviano Juan Carlos Villafuerte. Hoy están con nosotros justamente su abogado, el doctor Richter, y justamente también Juan Carlos Villafuerte, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenidos. Y empiezo con Juan Carlos. En un momento sabías la fuerza de lo que estabas diciendo, y dos, ¿recibiste una notificación de un proceso que te seguía la ASFI o no? Bueno, yo ese video que relata la ASFI en realidad fue un video que yo conscientemente lo había eliminado como a la semana, a las 2 semanas más o menos, porque ni bien empezó a despegar en vistas y por el tema de que había dicho lo de peligrar en los bancos, dije capaz se van a molestar, entonces yo automáticamente lo había retirado, ¿no? Entonces, pero todo surge igual a partir de que en ese momento el dólar se había disparado de 9 a 12. Ahora, nunca me habían notificado, el problema fue que no me habían notificado de que tenía una denuncia, no me habían notificado en este caso de que no me citaron a declarar en sí, todo lo hicieron de manera ilegal los procedimientos, se saltaron todos los procedimientos y directo ya me querían llevar a La Paz, por simplemente ejercer mi libre expresión como ciudadano. Andrés Richter es el abogado, estamos a nivel nacional, justamente de Juan Carlos Villafuerte, el tiktoker. Doctor, justamente eso es lo que decíamos. Él recibe una notificación antes. ¿Usted conoce cómo es el proceso para llevar a una persona a un juicio? ¿Qué fue lo que falló acá? En realidad fallaron hartísimas cosas. Si nosotros nos ponemos a numerarla, lo primero que falló es que la ASFI, de manera abusiva, arbitraria, ilegal, porque hay que decirle las cosas por su nombre, con funcionarios incompetentes que hacen una denuncia en la ciudad de La Paz, cuando el supuesto hecho, y brindó él sus declaraciones e hizo su contenido, fue en la ciudad de Santa Cruz. Lo primero que se vulnera es el debido proceso en su vertiente al derecho al juez natural. Y nosotros nos preguntamos, y ahí a nivel nacional para que la ciudadanía entienda, por qué a Juan Carlos se lo quería llevar hasta la ciudad de La Paz por unas declaraciones que hizo en Santa Cruz, y sin embargo, cuando en persona con una diputada hace una denuncia en contra de Ruth Nina, cuando dijo que se iban a contar muertos y no votos en la ciudad de Santa Cruz, esta denuncia fue remitida a Cochabamba porque dijeron, no, ella en Cochabamba dio las declaraciones. Y a esta señora se la cita, va con su frazada a declarar y se le permite su derecho a la defensa. Sin embargo, a Juan Carlos nunca se lo citó, no tuvo conocimiento alguno de esta denuncia. Pero además hay un tema mucho más grave, y esto es importante que la ciudadanía entienda. La orden de aprehensión es de fecha 5 de junio del 2025. 5 de junio el fiscal de La Paz firma la orden de aprehensión. Ese caso, el 30 de junio, es decir, 25 días después, estaba con un rechazo de denuncia, una resolución de rechazo que decía que Juan Carlos no cometió delito alguno. Ese rechazo de denuncia no fue ni objetado por la ASFI, no fue revocado por el fiscal general, es decir que esa orden era ya nula e ilegal. Entonces, ¿quién la ejecutó? ¿Por qué la ejecutaron? ¿Por qué el abuso? ¿Por qué el amedrentamiento? No podemos permitir en Bolivia de que a los ciudadanos se les quite la libertad de expresión, porque esto es gravísimo. No es Juan Carlos, el día de mañana va a ser un ama de casa que diga que no le alcanza su dinero para comprar los precios de la canasta familiar, los productos, que va a ser un transportista que se queje por la falta de diésel, un agricultor que diga de que no tiene las condiciones para seguir trabajando. Entonces, obviamente, es importante que la ciudadanía entienda que la libertad de expresión es un derecho fundamental que hay que proteger. Y tenemos que aprovechar para agradecer a los medios de comunicación. Sin ustedes, los medios de comunicación, Juan Carlos a las 3 de la tarde antes de ayer iba a estar siendo trasladado a la ciudad de La Paz. Gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, a los influencers, a los activistas, a la gente que durmió afuera, a los concejales, a las autoridades, a muchos políticos que se manifestaron, candidatos a presidente, que hicieron sus TikTok y manifestaron su molestia con el sistema tan podrido de justicia que tenemos,
hizo que el Ministerio Público a la cabeza del doctor Roger Mariaca actúe de manera objetiva. No es que se le hizo un favor a Juan Carlos, se cumplió lo que dice la ley, se cumplió lo que determina el Código de Procedimiento Penal, actuar de manera objetiva, evidenciar que no hay elementos, y por eso la Fiscalía pidió que él esté en completa libertad sin ninguna medida. Entonces él, el día de ayer, el Ministerio Público presenta el requerimiento 3 fiscales, mediante una comisión de fiscales, pidiendo su libertad. Y también vimos el video de Romer Saucedo, el presidente del Tribunal Supremo, que garantiza la libertad de expresión y dice de que el tribunal va a garantizar este derecho fundamental. El juez también se portó muy bien, el de instrucción cautelar, pese a que es un juez sin competencia, porque la competencia tiene que ser en Santa Cruz, firmó de manera directa su mandamiento de libertad, lo que hizo que Juan Carlos pueda dormir anoche con su familia. Por la importancia del tema, estamos a nivel nacional. Voy a saludar a Martín Sotomayor desde nuestros estudios en la ciudad de La Paz. Martín, estamos con el doctor Andrés Richter y estamos con el tiktoker boliviano Juan Carlos Villafuerte. Adelante, por favor. Querido Jorge, un abrazo y saludo a sus invitados. Empiezo con el doctor Richter, porque es importante conocer un poco dentro del marco de los tiempos, los plazos, los procesos. ¿Había materia para juzgar a una persona? Porque en el descargo de la ASFI, la primera autoridad de esa institución, leí algunos artículos que habrían señalado que cualquier persona que incite, que vulnere o que genere algún malestar en el ente bancario se podría haber encontrado, si se hubiesen cumplido los tiempos, plazos que mencionaba, doctor, podría, esto le consulto porque uno puede encontrar, verifica, le llegan a través de redes sociales cosas similares como las que hizo Juan Carlos en su momento. ¿Esto puede generar materia para procesar a una persona? Evidentemente, muy buenos días también a todo el territorio nacional. Y como usted dice, esa es una excelente pregunta. Y nosotros debemos ser claros en determinar lo siguiente. La ley del sistema financiero es una ley que se hace para proteger a los usuarios, para proteger al débil frente a las instituciones financieras. Cuando se crean estos tipos penales denominados delitos financieros, el delito por el que a él supuestamente lo denuncian, que dicen que incurrió, es el de difusión de información falsa. Para que se adecue la conducta de Juan Carlos a la difusión de información falsa, la información que difundió tiene que ser en primera instancia falsa. Y él no difundió información falsa porque él dijo una realidad: el boliviano vale cada vez menos. Si usted tiene dinero en boliviano, para que no pierda su valor adquisitivo, vaya y cámbielo a dólares o invierta en el dólar digital. Hay plataformas con billeteras digitales que puede hacerlo. ¿Cuál es el delito en eso? Si él está haciendo su libertad de expresión, pero además lo que él cree, pero además lo que es realidad. Entonces no se adecúa a su conducta a ningún tipo penal porque él dijo la verdad. Pero además estos delitos penales son de resultado y el requisito para que pueda configurarse mínimamente una investigación es que la declaración de él hubiera generado corridas bancarias, hubiera generado que se hubieran cerrado entidades financieras por lo que la gente asistió de manera masiva a retirar su dinero. Entonces hay un caos en el sistema financiero que no pasó. Entonces, primero, que él dijo la verdad, no cometió delito alguno, ejerció su derecho a la libertad de expresión, no difundió ninguna información falsa porque es real. A mí me encantaría que la ASFI haga un comunicado de prensa o haga una conferencia de prensa y nos diga de frente a todo Bolivia que lo que él dijo es mentira y nos lleve y nos demuestre dónde podemos comprar el dólar a 6.96. ¿Cómo será esto en contrasentido a las políticas del gobierno? Que incluso había un decreto supremo que autorizaba a Yacimiento a comprar el dólar en mercados virtuales, el dólar blue o el dólar paralelo. Si Yacimientos estaba autorizado por el presidente a comprar en mercados paralelos, es porque no había ningún lugar donde lo compren 6.96. Entonces lo que hizo la ASFI es tratar de justificar un acto abusivo, arbitrario, ilegal. Y esta gente tiene que entender que ya se están de ida. Es como que usted esté perdiendo el partido 7-0, un partido de fútbol, esté en el minuto 95 de 5 minutos de adición y va y le tira una plancha por la espalda a un delantero del otro equipo sin ninguna necesidad. Ya perdió el partido, está en adición, ya se va a ir, el resultado no va a cambiar. Y la ASFI, a 3 meses de irse, estos funcionarios que deberían ser destituidos. Si hay algo de autoridad en este gobierno, muestre señales claras y destituya a la directora de la ASFI y destituya a estos abogados que hicieron esa denuncia. ¿O es que solo la ASFI funciona en La Paz? ¿Por qué no había funcionarios en Santa Cruz, por lo menos para respetar el derecho al juez natural, para denunciarlo aquí donde correspondía?
¿Por qué ejercer una orden de aprehensión directa contra un joven de 21 años? ¿Será que pretendían que con esto el dólar iba a volver a 6.96? ¿O ya no iba a haber el dólar paralelo? ¿O iban a bajar los precios de la canasta familiar? ¿O ya no iba a haber crisis? Obviamente no entendemos cuál es el fondo de ese proceso, porque además, como usted bien lo preguntaba, el derecho penal se caracteriza por ser de último ratio. ¿Qué quiere decir? La última barrera. Mínimamente debieron haberle dicho a Juan Carlos, te invitamos a la ASFI, vení, te queremos demostrar que lo que estás diciendo no es real, vamos con nosotros, aquí hay el dólar a 6.96 y aquí el boliviano te vamos a demostrar en los mercados que cada vez vale más, que si vos ahorrás en bolivianos estás ganando. Entonces, eso es la verdad, ¿no? Juan Carlos, ahora la pregunta para Juan Carlos, porque se concentra en él muchos bolivianos, bolivianas que toman su celular, emiten un criterio, dan un mensaje, le hablan a su audiencia, grande, mediana, chica, y se dice que esta acción tiene una consecuencia. Juan Carlos, ¿tú vas a seguir trabajando en material de ese tipo o la lección está ahora inserta en ti para que cierres la boca y no digas nada, o por lo menos en este ámbito ya no sigas produciendo material? Bueno, en realidad no me cerraron la boca en sí, sino siento de que más bien me dieron más fuerzas para poder expresar libremente lo que está pasando en el país, y lo que di prácticamente era una sugerencia, porque hay muchas personas que no saben comprar el USDT, personas mayores, personas adultas que tienen ahorros en bolivianos, y cada día se está devaluando por las malas políticas económicas que tiene este gobierno. Entonces, efectivamente, yo voy a seguir creando contenido, igual en contra de, ya sea la fiscalización como ciudadano, en contra de la alcaldía y los malos, la mala gestión que está teniendo, igual de esa manera lo vamos a hacer. Si intentaron callarme por algún punto, no lo van a lograr, porque lo que hice era libre expresión. Explicaba, incluso mostraba una página que los mismos argentinos en su tiempo consultaban en cuánto estaba el dólar blue. No era una página pirata, era una página donde realmente te salía el precio de cómo estaba el dólar blue en ese tiempo. Entonces la AFI, no entiendo qué es lo que quiere que diga, que el dólar está a 6.96, que el dólar está, lo puedo conseguir a 7, o sea, es algo absurdo por parte de la ASFI, y lo que han perjudicado igual estas personas, igual porque habían mencionado que ellos no movieron la orden de aprehensión que ya había vencido. Entonces, ¿quién lo hizo? Que digan quién fue que detrás se movió para mover esta orden de aprehensión que ya se había vencido. Entonces, yo digo que la directora de la ASFI debería ser destituida por este daño que causó, efectivamente, porque no puede ser que esté preocupado de un ciudadano que hizo un video libremente y no esté preocupado de los préstamos millonarios que se hacen, no esté preocupado de las personas que antes no tenían un peso y ahora por entrar a la alcaldía o a trabajar se creen jeques y más cosas. Entonces, ese es el detalle principal, ¿no? A ver, hemos tenido aquí analistas económicos que han hablado algo parecido a lo tuyo, ¿no? Que dicen, es bueno, importante invertir en dólares para que se mantenga su valor. Pero nunca han dicho, saquen su dinero a los bancos. ¿Estabas consciente de que eso podía crear una corrida bancaria, lo que se conoce, o no estabas consciente? En ese momento, obviamente, no estaba consciente, era un creador de contenido, pero no causó eso, ¿no? O sea, pero ¿sabías que lo que estabas diciendo iba a generar una corrida bancaria o no? Yo efectivamente sabía que no iba a pasar absolutamente nada, porque las vistas que tuvo ese video no eran demasiadas. Entonces, por eso yo después a las 2 semanas conscientemente dije, creo que este video lo voy a retirar, porque yo en realidad al mes hacía unos 4 videos de cuánto estaba el dólar ese día. Entonces, bueno, por ese motivo fue que, si usted puede evidenciar igual, ese video creo que fue en marzo, ellos hicieron su denuncia, ellos que efectivamente igual querían saltarse todos los procesos, esa denuncia fue rechazada y ya hubo una mano negra sí o sí que quiso mover eso, porque no se olvida igual que hago... ¿Qué mes me dices? Febrero. Febrero. Doctor, ¿se conocía esto? Digo porque, a ver, coincidiendo lo mismo, ¿no? Aquí tenemos analistas que nos dicen algo parecido a él, tenemos el dólar paralelo, tenemos el dólar oficial, sugieren siempre de que compremos dólares o bienes, o sea, te dan alternativa, pero nunca hablan de una posibilidad de una corrida bancaria. Se tenía conocimiento, ¿qué cree usted que ha pasado entre enero y este mes cuando él publica esos términos?
y no se ejecuta de una manera tan rápida y violenta su aprehensión? La pregunta que usted hace es importante que la ciudadanía entienda, porque como bien lo dice, hay muchos creadores de contenido, muchos economistas que hablan del tema. Y no hay mejor forma que explicar algo con un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros hoy salimos acá y decimos, va a haber escasez de gasolina, Yacimientos no está cumpliendo con la entrega a los surtidores y se generan grandes filas, pero es verdad que no hay combustible. ¿Será que usted difunde una información falsa cuando va a la prensa y muestra las filas en los surtidores? No. Cuando dice, hay muchos economistas que nos dicen que es mejor ahorrar el dinero en dólares para que el boliviano no pierda su valor adquisitivo. ¿Qué está entendiendo el ciudadano? ¿Qué está entendiendo la ama de casa? Ah, yo tengo ahorrado 1.000 bolivianos y voy a ir a cambiarlo a dólares. Del banco, saquen sus ahorros del banco. Pero ¿Usted cree que hubo un error ahí? Pero es que tampoco. ¿No fue error entonces ¿Pero por qué? decir saquen sus ahorros del banco? Yo creo que no. ¿Pero por qué como abogado creo que no? Porque si usted, el economista, le advierte que es mejor ahorrar en una moneda extranjera, automáticamente le está diciendo, retira tus ahorros e invertí en el dólar para que el boliviano no pierda. ¿O es mentira? O sea, ¿cuál es el delito? Si yo le digo, ande echa gasolina porque en 3 semanas no va a haber gasolina y usted echa gasolina, ¿será que cometió un delito? Pero además es la libertad de expresión. Él puede estar equivocado en lo que cree o en lo que dice. Él puede estar equivocado. Porque él luego suspende, saca como que reconoce y saca. No reconoce en la realidad. En realidad no reconozco, pero digo, bueno, como sé cómo es el país y cómo utilizan mal la justicia, porque para ser sincero, la mayoría de los jóvenes ahora, o sea, en mi círculo también, en boliviano sus ahorros lo máximo que tienen es para su gasto de la semana. O sea, no dejan, por ejemplo, si ellos tienen un ahorro de 20.000 bolivianos, no lo dejan en el banco, porque si uno sabe de que existe el USDT y el dólar virtual, sabe que sería una estupidez total dejar esos 20.000 en el banco. Por el motivo principal de que, ¿qué pasa? No, pero es una transacción, ¿no? Es preferible tener en dólares, eso Sí, es obvio, ¿no? En dólares que en boliviano, es obvio. Pero mejor que ni diga promover porque una van a corrida, seguir metiéndolo. Pero promover una corrida bancaria, ¿estaban conscientes de eso o no? Es que no existió. No es que existió, promover. Pero No, tampoco él promovió, o sea, tampoco. Pero dice, saquen sus ahorros de los bancos, ¿qué es eso? ¿Y cómo va a cambiar el dólar? No, saquen los ahorros del banco. Está bien, pero, No, pero ¿de dónde va a sacar sus ahorros lo- para cambiar a dólares? Lo que pasa de que ahí la Se ASFI... sacó de contexto de todo. La ASFI está poniendo como que no está poniendo el contexto. El contexto, El contexto ahí es que el dólar se estaba disparando a 12, era el problema. Ahí obviamente la ASFI va a colocar lo que le da la gana, lo que le conviene por salvar su pellejo. Por eso digo, esa directora de la ASFI, que es una irresponsable, debería ser destituida. Entonces, el punto es de que el dólar en ese momento se estaba disparando a 12, un precio que no se estaba viendo en ese momento. Imagínense el adulto mayor, los abuelitos. Claro, llegó en mayo a 20, ¿no? Llegó a 20. Llegó un punto que llegó a 20 incluso. Perfecto. Ahora, para concluir, reiterando lo que dijo Martín, ¿continúas con tu actividad de TikToker en redes sociales? Sí, normal, con mi libre expresión, porque igual en primera instancia cuando la ASFI quiso presentar la denuncia se la rechazaron. Entonces, por ese motivo más que todo voy a seguir subiendo contenido informativo de cuánto está el dólar, etcétera, etcétera, y esas cosas, pero también el tema de fiscalizando el tema de la alcaldía, que eso creo que igual les está incomodando mucho, ya que la ASFI dijo de que no movió para nada esa orden de aprehensión, entonces, que estaba vencida incluso. Ellos actuaron, creo que en realidad ellos deberían ser, y se va a llevar los procesos para que ellos puedan literalmente resarcir los daños que causaron, porque pasar 30 horas preso, secuestrado ilegalmente, porque incluso hasta el llavero que me tenía en la celda decía, no sé qué hacer con vos, me pueden penalizar a mí por tenerte acá, porque no hay... Vieron, ellos les expliqué la situación, que la orden de prisión estaba vencida. Y los 2 camaradas que me aprendieron, o sea, que sus camaradas de ellos, igual sabían que estaba en una situación grave. Igual la fiscal no sabían cómo reaccionar a esa chambonada que habían generado. Excelente. Juan Carlos, te agradezco mucho. Era importante aclarar esto, era importante, doctor Ritter, también. Es una muy buena explicación que se ha dado para entender lo que ha pasado. La aprehensión violenta, sin una notificación previa, incluso vencida. Esto es lo que generó este conflicto y que ha despertado mucha susceptibilidad. Andrés, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros acá. Muchísimas gracias por este espacio. Es importante aclarar a la ciudadanía y es importante entender y que esto quede claro en la mente del ciudadano de que Juan Carlos no estaría en libertad si no fuera
el trabajo de los medios de comunicación, de los influencers, de los activistas y de toda la ciudadanía que está cansada del abuso de poder y de que se vulneren los derechos de los ciudadanos y de que exista una justicia para unos que proceda a aprehensiones rápidas y que para otros jamás se los aprenda. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos más, amigos. Esto es Levántate Bolivia.